Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico en el cual hemos ido avanzando en esta carta a los Efesios. Este estudio bíblico ha tenido como propósito que podamos conocer cómo Dios nos ha elegido y cómo por su elección nos da la salvación por medio de su gracia. El capítulo 1 específicamente de la carta a los Efesios nos habla claramente de haber sido elegidos, predestinados para su honra, para su gloria, para que podamos disfrutar de la gracia de Dios, el regalo, la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Oremos al Señor para que nos dirija en este momento. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su bondad para con nosotros, en cual envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, para salvación, para vida eterna, porque usted le ha placido elegirnos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para ser parte de este pueblo maravilloso, alcanzado por su amor eterno. Rogamos que en esta hora abra nuestros sentidos para comprender su palabra, para edificarnos en ella y disfrutar de su manifestación en nuestra vida. Rogamos que su Espíritu Santo nos guíe cada día para ser siervos útiles para su honra y su gloria. Rogamos todo esto en Jesucristo, su Hijo, nuestro único y amado Salvador. Amén. Quiero compartir con ustedes, la verdad que voy a leer el versículo 1 y 2 de Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Si cambiásemos la palabra a los que están en Éfeso, y lo cambiásemos por el nombre del lugar donde estamos, hagamos el intento y veamos cómo sería esa frase. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Yungay, que están en Chile, que están en Ñuble. A ellos es dado este mensaje. Por lo tanto, tomémoslo para nuestros corazones. Vamos en el estudio 4 del capítulo 1. ¿Ya? El capítulo 1 de Efesios, vamos en la cuarta entrega. Y hoy vamos a tocar un punto que se refiere a la predestinación. Por lo tanto, tengamos como base Efesios 1, versículos 3 al 12. Donde las palabras traducidas como predestinado vienen de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Efesios 1, 3 al 12. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Ha pensado en aquello? De haber sido predestinado. O sea, Dios lo eligió para ser parte de este pueblo maravilloso. Eso debe llenarnos de emoción, pero también debe confrontar nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cómo estoy llevando yo la vida que Dios me ha entregado, que Dios ha destinado para mí? ¿La llevo a su honra y su gloria? En el conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo, ¿estamos entregando nuestras vidas para honrarle, para glorificarle?
Quizás nuestra vida como creyentes ha sido mediocre. Quizás ha sido fría. Dios nos invita a animarnos a la consagración, a la santificación, a dedicarnos a honrar su nombre, a gozar de Él para siempre. Y eso es porque Él, en su afecto, en su solo consejo, nos eligió y nos hace parte de este pueblo maravilloso. Dios Padre, como supremo creador, antes de la formación del universo, tenía un plan eterno para la humanidad. Ese plan nació de su profundo amor y según su soberana voluntad, su gracia. Vamos a compartir el día de hoy una serie de textos que nos llevan a comprender que hemos sido elegidos por Dios desde la eternidad. Como decía, Dios Padre como supremo creador, antes de crear todo tenía un plan eterno para la humanidad y eligió en este plan a cada uno de aquellos que iban a llegar a ser parte de este pueblo maravilloso. Ese plan nació de su profundo amor y según su soberana voluntad. Predestinación, soberanía de Dios, en fin, varios términos que debemos conocer como creyentes en Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 1:4 nos dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo nos insta a reconocer que hemos sido elegidos. Aquí le escribe a la iglesia en Tesalónica, diciendo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, que Dios nos eligió. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Quizás no le damos el valor o la trascendencia a esta elección de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Eso debe estar en la vida de aquel que ha sido elegido por Dios. Aquellos que hemos sido predestinados para salvación, aquellos que hoy estamos gozando de la salvación como pueblo escogido. Debemos vestirnos de esta manera, santos, amados. En Efesios 1:11, en el digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Vemos cómo Dios conforma a su pueblo bajo una elección. No lo podemos negar. Dios te eligió. Dios pensó en ti y ha dado todo para que tú puedas acceder a esa elección. Y hablo a los que hoy estamos en la iglesia, a los que hoy hemos dado testimonio de conocer y de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Estás viviendo, estás llevando una vida conforme a esa elección? 1 Timoteo 5:21, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Hasta los ángeles fueron escogidos por Dios. ¿Vemos cómo nos pone Dios a una altura distinta? Dios nos ha elegido. Y nos ha elegido con propósito. No al azar, sino con un determinado propósito para nuestra vida. Que gocemos de Él, que disfrutemos de Él. Cuando el Catecismo de Westminster nos hace la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal nuestro, los elegidos. Alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces tendríamos que determinar si estamos alabando a Dios y si estamos gozando de Él para siempre. Alabar a Dios, ¿qué significa? Y ahí Colosenses 3:12 nos clarifica. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados. Alabar. Alabar a Dios con nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra vida. ¿Alabamos a Dios en cada uno de ellos? Gozar de Él. A pesar de la dificultad, de la adversidad, disfruto de la misericordia y bondad de Dios. Quizás cuando estoy bien, cuando tengo trabajo, salud, bienestar, no hay problema, puedo alabar a Dios. Pero cuando no tengo estas cosas, ¿mantengo mi alabanza, mi adoración, mi entrega? Es algo que debemos considerar. Una serie de pasajes nos llevan a considerar esta elección. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es por nosotros. Cristo es nuestro... A ver, si nosotros pensamos que nuestras oraciones llegan delante de Dios solamente porque Dios nos ve a través de Cristo, es nuestro intercesor. Pablo le escribe a Timoteo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque hemos sido escogidos por Dios. Él es el que nos justificó a través de Cristo. En Mateo 24, versículos 22 y 31, y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Miren, si hoy Dios no viene o Cristo no viene por su iglesia, es porque está dando tiempo a aquellos escogidos que deben llegar al arrepentimiento. Pero también dice, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Ha pensado en aquello? ¿Cómo pasan de rápido los días? Imagínense, hoy ya estamos a más de mediados de agosto y avanzan los días, avanzan los meses, los años y vemos que nuestra vida pasa rápidamente. ¿En qué condiciones estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? La verdad que digo vida cristiana como si quisiera hacer una separación entre la vida cristiana y la no cristiana. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida como creyentes en Jesucristo? Ese debe ser el término. Nuestra vida es una sola y debe ser para Cristo, porque hemos sido escogidos por Él. Debemos ser la luz en el mundo. Romanos 9:11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. En nosotros muchos creemos o estuvimos bajo este concepto de que nosotros habíamos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. No, Él obró en nosotros para que recibiésemos la salvación, porque hemos sido predestinados, hemos sido escogidos. En nosotros no hay ningún atributo, nuestra naturaleza, como hemos venido estudiando en los días domingos, las predicaciones, han sido en relación a esto, en que en el nombre no hay capacidad alguna de hacer el bien. Nuestra naturaleza es pecadora. Nosotros no podemos tomar decisiones espirituales si no fuese porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer, por su soberana, por su voluntad maravillosa. Porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, permaneciese. Por el que llama, no por las obras. Algunos todavía creen que por lo que hacen se salvarán o por lo que hacen gratifican a Dios. No, la salvación es gracia de Dios. Marcos 13, 20 y 27. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días y entonces enviará a sus ángeles y juntará. Este es muy parecido a Mateo 24, por eso lo corto. Pensando en cómo Dios da misericordia a la gente por medio de sus escogidos. Pensaba en esto, estudiando uno de los devocionales de nuestro tiempo de oración, cuando pensaba que Dios envía la lluvia sobre justos e injustos. Pero los injustos reciben lo que les llega de bendición a los justos, a los salvados, a los hijos de Dios. Por medio de nosotros es alcanzada toda la humanidad que no conoce de Dios. Para Dios a lo mejor sería simple enviar la lluvia al campo de aquel que es creyente, enviar el bien solamente el sol solamente a los que son salvos. Pero por misericordia a nosotros da también y muestra su poder al resto. Romanos 11, 5 al 7 y el versículo 28. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Qué maravilloso texto. Quizás os cuesta entenderlo en la primera lectura. Por eso les invito a leer cada pasaje que acompañamos en nuestros estudios. Y el contexto, leamos el capítulo, la carta en completa si es necesario, para comprender el propósito de Dios en su palabra. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. El Señor ha permitido que en cada momento haya alguien de los elegidos, de los escogidos para predicar el Evangelio. Nosotros hoy tenemos esa oportunidad. Pero por gracia, no porque haya en nosotros algún mérito, sino porque es el regalo de Dios. ¿Cómo estás llevando tu vida como creyente? ¿Cómo estás entregando tu amor a Dios? Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La fidelidad. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. Dios nos escogió, nos mostró nuestra vocación, nos mostró qué tenemos que hacer, alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Realicémoslo, para no caer de nuestra vida cristiana, no caer en pecado, para no desmayar en nuestra fe. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, a la fe de los escogidos. Solamente tienen fe aquellos que creen en Jesucristo. Primera Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire la elección que ha hecho Dios con nosotros, cómo nos hace alguien, un pueblo especial. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para entregar este mensaje, anunciarle al mundo que hay un Dios todopoderoso, al cual se debe doblar toda rodilla. Pero sabemos que finalmente se doblará toda rodilla de los escogidos por nuestro Dios todopoderoso. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo, de lo profundo, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, por amor de aquellos que Dios eligió, predestinó para salvación, para que ellos alcancen la salvación. En su predicación sufrió azotes. Recordemos la vida de Pablo. Él se sometió a la voluntad de Dios para alcanzar a aquellos que habían sido escogidos por Dios. ¿Cómo escucharán si no hubiese quien les predique? Tenemos que predicar. Aquí se nota el mandato de Dios en varios aspectos de la vida del creyente. La predicación del Evangelio, la fidelidad, la santidad, cómo debemos conducirnos. En nuestra relación con Dios, ¿testificamos lo que somos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. 1 Pedro 1:1 y 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Queridos hermanos, tenemos que comprender que esta elección no es para pecar, no es para alejarnos, sino que es para acercarnos, para tener convicción firme de lo que ha obrado Dios en nuestra vida. Efesios 1:4-6. Quisiera que en estos pasajes pudiéramos observar que hay tres para. El para tiene que ver con el propósito de nuestra elección, es decir, fuimos escogidos y predestinados para tres puntos que quisiera que pudiésemos meditar en ellos. Ser santos y sin mancha delante del Padre. Segundo, ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y tercero, para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos escogidos y predestinados para ser santos y sin mancha delante del Padre. ¿Cumplimos aquello? Fuimos escogidos y predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Creo que ahí estamos hoy. Y tercero, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar, para exaltar el poder de Dios. ¿Estamos cumpliendo con estos tres propósitos?
quisiera que pudiésemos meditar en la palabra de Dios. Hay tres tareas. Tres tareas. Primero, Efesios 5, 27, Isaías 1, 16 y 18. Segundo, Efesios 1, 5, Romanos 8, 29 al 30. Y tercero, Hechos 20, 28. Quisiera que pudiésemos meditar en esos pasajes, en estas tres menciones de por qué fuimos escogidos y predestinados. Estudiemos esas tres líneas, meditemos y apuntemos. Tarea para la casa. ¿Cómo se manifiestan en nosotros estas características de estos tres para lo que fuimos escogidos y predestinados? Quisiera que el Señor bendijese sus vidas y nos moviera a ser más fieles, a santificarnos plenamente a la luz de la palabra de Dios por la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros al elegirnos y evitar nuestra condenación, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Fuimos predestinados para salvación. ¿Cómo estamos aprovechando este regalo de Dios cada día? Te invito a mirar tu vida, a valorar este regalo de elección que Dios tuvo para con nosotros. Conságrate, santifícate, honra a Dios. Que el Señor sea con ustedes. Padre nuestro, gracias Señor por su palabra. Gracias porque nos muestra maravillosamente cómo usted ha obrado en nuestro ser desde los principios de los tiempos para que pudiésemos ser parte de este pueblo maravilloso. Guíe nuestras vidas para santidad, para reconocer la salvación en Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Guíenos cada día, bendiga a su pueblo, para que pueda fortalecerse espiritualmente y para que pueda, Señor, consagrar su vida para su honra y su gloria. Ayúdenos a santificarnos, a consagrarnos a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros y podamos, Señor, ser cada día más fieles, podamos ser cada día más dedicados al trabajo de su obra. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, el Señor sea con ustedes. Nos encontramos en el próximo estudio bíblico para alabar y glorificar al Señor.